La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Sagot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a otra edición del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo siempre de manera ritual que la expresión latina Sapere Aude significa atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a conocer, atrévete a pensar. Es por lo tanto un desafío, es un reto que nos están lanzando a la cara, ¿verdad? Atrévete a saber. ¿Por qué un reto? Bueno, porque aprender presupone siempre un ensanchamiento de los horizontes intelectuales, un crecimiento. Y el crecimiento suele ir acompañado de algún grado de incomodidad, sino incluso de dolor. Igual que cuando se distiende, se ensancha un tejido, ¿verdad? Pues la conciencia también se ensancha. Y a veces eso va acompañado de cierto discomfort, podemos decir. Pero bueno, a largo plazo, aprender, pensar, conocer, será siempre un enriquecimiento infinito del alma, del espíritu, del intelecto. Atención, no solo digo de la inteligencia, digo también del alma. Estoy hablando de algo más hondo y más profundo y más holístico. El desarrollo, el crecimiento que tiene el ser humano cuando aprende, sobre todo cuando aprende de la mano de escritor de la categoría de don Miguel de Unamuno. Su nombre completo, Miguel de Unamuno y Hugo. Ya hablamos de él en el último programa de Sapere Aude, lo consagramos a un poema de él y lo vamos a consagrar a otro. Es otro, pero voy a repetir las cuestiones básicas sobre don Miguel de Unamuno, lo básico que hay que saber de él, para adentrarnos luego en lo esencial, que es su literatura. Bueno, don Miguel de Unamuno y Hugo nació en Bilbao, era vasco, el 29 de septiembre de 1864, murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. Y es un hombre que cultivó todos los géneros literarios concebibles, el ensayo filosófico, en su libro fundamental, Del sentimiento trágico de la vida, no el sentimiento, sino del sentimiento trágico de la vida, obra profunda, obra brillante, magnífica, y además accesible. Es un libro que lo puede leer cualquiera. No estamos hablando de la fenomenología del espíritu de Hegel o la crítica de la razón pura de Kant o Ser y tiempo de Heidegger, que son inabordables, excepto por profesionales de la filosofía. No, del sentimiento trágico de la vida se puede leer, cualquiera lo puede leer, es un libro maravilloso, maravilloso. Entonces cultivó el ensayo filosófico a gran escala, fue poeta muy prolífico, montones, millares de poemas escribió don Miguel de Unamuno. Fue dramaturgo, escribió una obra teatral sobre Fedra, entre otras grandes obras. Fue novelista y tiene La tía Tula, San Manuel Bueno Mártir, Niebla, que son novelas extraordinarias. Él no las llamaba novelas, decía que lo que él escribía eran nivolas y que él no era un novelista, sino que era un nivolista. Cosas de él. Algún día lo criticaron y le dijeron que él no tenía realmente un dominio completo del género novela. Y respondió diciendo, bueno, entonces no, digamos que no escribo novelas, lo que digo son nivolas. Y así respondió a sus críticos. Y era inmenso don Miguel, ¿verdad? Inmenso también. Entonces, ensayo, novela, poesía, teatro, cuentos muy hermosos que la gente desconoce, decires, refranes, ocurrencias, greguerías, de todo escribió don Miguel de Unamuno. Y todo lo hizo con maestría, con enorme dignidad. Fue un periodista también destacado y fue rector de la Universidad de Salamanca en 2 ocasiones, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver después. Extraordinario figura. Una de las figuras, digamos, cimeras, de las más altas, de la que se llamó la generación del 98. De esto hablamos en el último programa. Si ya lo saben, pues pueden adelantar un poquito. ¿Qué es la generación del 98 cuando se habla
tanto que se habla de la generación del 98 en España. ¿Qué pasó en 1898? Bueno, sucedió uno de los más grandes traumas colectivos, políticos, sociales para España y para el Imperio Español. Y fue la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, ¿verdad? En guerra contra los Estados Unidos. ¿Verdad? Los Estados Unidos se apoderaron de Puerto Rico, de Cuba y de las Filipinas, y con ello acabó el Imperio Español en 1998. Eso generó depresión, pero depresión honda. Hubo olas de suicidios entre la gente. Era el imperio orgulloso, ¿verdad? Y altanero, de pronto despojado de sus últimos pedazos, ¿verdad? Por otro imperio que venía y que se anunciaba mucho más poderoso. Entonces eso generó una crisis nacional de depresión, de escepticismo, de pesimismo. Pero España respondió con un alud de escritores de primerísima línea, los que llamamos los grandes escritores de la generación del 98, son los que existieron en esa bisagra entre los dos siglos, el 19 y el 20, ¿verdad? Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Ramón María del Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio Dors, Antonio Machado, su hermano Manuel Machado. Yo pondría ahí a León Felipe también, en honor a la verdad. Pondría incluso a Gabriel García, a Federico García Lorca, lo pondría sin duda, a Luis Cernuda, pondría a Gerardo Diego también. La gente no acostumbra a hacerlo, pero los pondría. A Miguel Hernández, el autor de Las Nanas de la Cebolla, a todos esos. Y el problema de hacer enumeraciones es que siempre se le olvida a uno a alguien, o varios incluso, ¿verdad? Pero si los últimos autores que he mencionado, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Miguel Hernández, suele la gente ubicar, Vicente Alexandre, suele ubicar en lo que llaman generación del 27, que fue en 1927 que se celebró un centenario de Luis de Góngora y Argote, pero no para mí. Yo no veo eso, yo no veo las cosas así. Para mí, todos estos que acabo de mencionar forman parte de la misma enorme eclosión de intelecto, de pensamiento, de literatura de primerísima línea. Siento que nunca, salvo en el siglo de oro español, sí, claro, sí, allá con Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y otros. Bueno, por cierto, de la generación del 98, antes de que se olvide, Jacinto Benavente también, el autor de Los Intereses Creados, extraordinaria obra de teatro. Estuvo en Costa Rica, don Jacinto Benavente, allá a principios del siglo XX, estuvo en Costa Rica y fue cuando célebre su expresión, dijo, San José es un maravilloso teatro barroco rodeado por un montón de casitas. Así, eso dijo, a ese punto lo impresionó, y es que eso era en efecto San José. Es decir, el Teatro Nacional no guardaba relación alguna con las casitas y las callecitas de barro, ¿verdad? Las casitas de bajareque, de adobe, de tejas, ¿verdad? Era un contraste muy, muy violento. Entonces eso dijo don Jacinto Benavente. En suma, que realmente la generación del 98 es una pléyade, es una explosión, es una especie de constelación de mentes de primerísimo orden, había que poner ahí también, aunque no son escritores, yo pondría a Manuel de Falla, sin duda, al gran escritor Manuel de Falla, pondría a Isaac Albéniz, también gran escritor, pondría a Joaquín Rodrigo, podría a Xavier Monsalvatge, a Federico Mompou, estoy hablando de escritores, al gran Pablo Casals, el más grande chelista de todos los tiempos, estaría ahí. Estaría Andrés Segovia también, el guitarrista, o el más grande arpista de todos los tiempos, Nicanor Zabaleta. Todas esas figuras yo las metería dentro de la generación del 98. Por supuesto, fueron estos grandes autores, sufrieron mucho cuando vino la guerra civil, ¿verdad? El franquismo y esa terrible escisión que fracturó a la nación española entre 1936 y 1939, cuando por fin triunfó el franquismo después de 4 sanguinarios años. El fascismo franquista, la versión
española de Benito Mussolini y del nazismo hitleriano, eso fue Franco, pues ganó la guerra civil y se sentó, puso sus asquerosas nalgas sobre la noble España durante 36 años, porque sí, fue declarado caudillo de Francia por la gloria, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios. ¿Por la gloria de cuál Dios, pregunto yo? ¿De cuál Dios? Ese criminal, viejo, abyecto, podrido, miserable, genocida, torturador, fusilador, carnicero, despiadado, dictadorzuelo, viejo ignorante que era, profundamente ignorante, un militarote indecente. Bueno, pero por la gloria de Dios, decía él. De España se fue todo el mundo que valía algo, se fue. Unamuno se fue a Francia, Machado se fue a Inglaterra, se fue a Francia, Manuel de Falla se fue a Argentina, Ortega y Gasset se fue para Argentina, en Buenos Aires, donde siguió con su famosa revista de Occidente, ¿verdad? Pablo Casal se fue a Puerto Rico, Juan Salvador Jiménez se fue a Estados Unidos y luego a Puerto Rico. La gente salió huyendo. La gente salió huyendo, los que valían salieron huyendo. Algunos volvieron después y algunos, uno o dos, fueron partidarios del Francisco, Gerardo Diego entre ellos. Eso no le quita que sea un grandísimo poeta, un gran poeta. Lo ha castigado mucho la historia por haber sido franquista y esto es una injusticia, porque Gerardo Diego es realmente un gran poeta. Pero sí, la vastísima mayoría de los hombres y mujeres de pensamiento se fueron de España. Nadie que quería vivir bajo la bota de ese viejo miserable, ¿verdad? Entonces, bueno, caramba, Miguel de Unamuno estuvo reñido contra los autoritarismos, porque fue rector de la Universidad de Salamanca de 1900 a 1914, ¿verdad? En tanto que opositor tremendo a la dictadura fascistoide de Primo de Rivera, se lo envió al destierro en Fuerteventura, ¿verdad? Entonces fue rector de la Universidad de Salamanca del 900 al 914 y de nuevo del 31 al 36, donde fue depuesto por las fuerzas franquistas. Entonces, tuvo que vérselas el pobre don Miguel con esos dos gorilas, esos dos miserables, ¿verdad? Primo de Rivera, durante su primera rectoría del 900 al 914 y el gorila de Franco de 1931 a 1936. Pobrecitos los gorilas, ¿por qué ensuciarlos así? ¿Por qué vejarlos así comparándolos con ese mamarracho? No, pobrecitos, animalitos adorables. Y entonces fue problemático don Miguel de Unamuno, ¿verdad? Fue problemático, ¿verdad? Un hombre extraordinario, extraordinario. Yo siento la admiración más grande. Yo, ¿qué les puedo recomendar? Es que todo lo que hizo es bello. A ver, que se me venga así rápido, si quieren narrativa, lean la novela Onivola, San Manuel Bueno Mártir, así como suena, San Manuel Bueno Mártir. Es una novela corta, eso se puede leer en una tarde, en 2 o 3 días a lo sumo. Tiene muchos capítulos, pero son muy cortitos. Y nos narra la historia de un sacerdote en un pueblo de provincia que era el pilar de toda la moral, de todo lo que la gente creía, era el que sostenía la fe de todo el mundo y resulta que nos vamos enterando después que don Manuel Bueno realmente no creía en Dios, que era ateo o que estaba seriamente corroído por la duda y sin embargo él tenía que representar ese papel, esa farsa piadosa de ser el emblema de la fe católica en un pueblo que necesitaba desesperadamente un Dios. Porque como lo dice él en algún momento, si yo dijese la verdad de mi alma, que no puede creer, si yo la dijese eso, mañana tendríamos este pueblo convertido en un lugar de alcohólicos, drogadictos, criminales, violadores, ladrones, fascinerosos, fuereños de mala reputación. Sería terrible, ¿verdad? Yo sostengo a este pueblo, yo tengo que mentirle, tengo que hacerlo. Pero lo que es tremendo es la escisión, la fractura, la división, la disonancia que hay en el alma de San Manuel Bueno Mártir, que era la misma que siempre sufrió Miguel de Unamuno. Un hombre fracturado entre su corazón,
que creía, y su razón, en el sentido más cartesiano, leibniziano, spinoziano del mundo, la razón que no creía, la razón que generaba las dudas, y las dudas corroían, ¿verdad? Socavaban esa fe profunda, natural, desesperada del corazón de Unamuno. La vida de Unamuno es profundamente trágica por ese hecho, porque fue un hombre escindido, fue un hombre partido. Eso lo vemos en toda su poesía, que es mayoritariamente poesía religiosa. Hay quienes se mandan a decir que Unamuno era ateo. Unamuno no era ateo en modo alguno, jamás de la vida fue ateo. Escribió miles de poemas, algunos los llamaba salmos o proverbios, y los escribía siguiendo modelos de la poesía hebrea, de la poesía judaica de la época, siguiendo los moldes formales de esta poesía, de la poesía bíblica. No, era un hombre de fe profunda, pero era una fe amenazada. Claro, era una fe amenazada, ¿verdad? Y este era su tremendo drama. Hablaba en castellano, hablaba en español y también hablaba en euskera. Euskera, el lenguaje, el idioma propio del País Vasco. No lo olviden, ¿eh? Miguel de Unamuno y Jugo. Era orgullosamente vasco, don Miguel de Unamuno. Y bueno, vivió esa terrible escisión, ¿verdad? Esa escisión marcó toda su obra. Entonces, San Manuel Bueno Mártir, una novela lindísima de leer. Otra novela, quieren, igual, relativamente cortita, Niebla, es una novela bellísima, Niebla. Ya la tía Tula es un poquito más compleja, quizás, pero vale la pena leerla. ¿Les gusta la poesía? Sumérjanse, chapaleen, zambúllanse en la poesía de Unamuno. Mucha de ella es poesía religiosa, pero eso está bien. Está bien, es poesía religiosa y filosófica, pero también es poesía de primerísima línea, en tanto que poesía. No solo por las ideas que transmite, las transmite de manera muy elocuente, pero es que además es muy bella poesía, desde el punto de vista del sonoro, del ritmo, la rima, la métrica, todo es maravilloso. Era descomunal Miguel de Unamuno, de las grandes mentes que ha producido la raza humana sobre la faz de la tierra. Le tengo una infinita admiración. Entonces, si quieren entrar en el ensayo, pueden leer El sentimiento trágico de la vida, o sus libros sobre el Quijote y Sancho Panza, son bellísimos de leer también. Y si quieren novelas, ahí tienen, ¿verdad? San Manuel Bueno Mártir, Niebla, La tía Tula, el teatro ahí está también. Pueden buscar representaciones, montajes de teatro, puestas en escena de obras de teatro de él. Era extraordinario. Todo lo que hizo lo hizo de manera extraordinaria, Miguel de Unamuno, extraordinaria. Repito, es uno de los escritores de mi vida, uno de los autores de mi vida. Ya cuando estábamos en plena guerra civil, fue ocupada, fue invadida la Universidad de Salamanca, con don Miguel de Unamuno al frente de todo el profesorado y el estudiantado. Llegó una bestia peluda de Franco, un militarote, Millán Astray, un miserable militarote. Pues, ¿qué se puede pedir? Esos a duras penas pueden calificar como humanos. Millán Astray. Y lo encaró y lo desafió delante de todo el alumnado en el Paraninfo de la universidad. Y entró el viejo miserable con tanques, con ametralladoras, con todo tipo de cosas. Y Unamuno, de manera muy lúcida, les dijo: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer hace falta persuadir, y a persuadir hace falta inteligencia. Entonces Millán Astray se puso de pie y gritó: pues que muera la inteligencia. Y otro militarote por allá se paró: pues que mueran los intelectuales. Qué clase de bestias, qué clase de bestias. Don Miguel de Unamuno bajó del estrado, ¿verdad? Fue condenado a su casa por cárcel, no pudo seguir siendo rector a partir de 1936. La guerra civil seguiría hasta el 39. Don Miguel siguió escribiendo y publicando desde su casa, ¿verdad? A partir de 1936, recluido,
en su casa, y sucedió algo que una hipótesis que cobra cada vez más fuerza. Don Miguel nace en el 64, ubiquémoslo 2 años después de Claude Debussy, muere en el 36, ese es un año antes de Ravel y George Gershwin. Es un hombre claramente a caballo entre los dos siglos, ¿verdad? Coincide con la plenitud del movimiento impresionista y luego con el surgimiento de otras vanguardias. Fauvismo, puntillismo, expresionismo, surrealismo, naive, futurismo, tantas cosas, cubismo, tantas cosas que vinieron después, ¿verdad? Eso es un hombre que está ahí, entre esos dos mundos. Ahora bien, se ha dicho, se ha estudiado, es casi una certeza hoy en día, que don Miguel de Unamuno fue asesinado en realidad, que fue asesinado en su casa de residencia por un tipejo que se hacía pasar por su alumno. Exactamente el mismo esquema, el mismo mecanismo mediante el cual el miserable de Ramón Mercader asesinó a León Trotsky allá en Coyoacán, México, Distrito Federal. Le ganó la confianza, le traía algunas cosillas escritas para que Tolstoy las leyera. Perdón, estoy hablando de León Tolstoy, es el gran novelista, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? No. Tolstoy es otra cosa. El rival de Stalin, que murió en México, cielo santo. Ya vamos a aclarar eso, ya vamos a aclarar de eso. Ya vamos a salir. Sí, ya les voy a dar el nombre correcto. Trotsky, sí, León Trotsky, no León Tolstoy, pero ¿qué me está pasando? León Trotsky fue asesinado por el miserable de Ramón Mercader el 21 de agosto de 1940, sí, en Coyoacán, Ciudad de México. Estuve en la casa donde tuvo lugar el homicidio y donde vivía Trotsky. Mercader se hizo pasar por su amigo, se ganó su confianza, entraba y salía como Pedro por su casa. Un buen día que se dio la vuelta lo asesinó a golpes con un picahielo que se lo clavó en el cráneo. Pobrecito Trotsky ni siquiera murió instantáneamente, sufrió y duró varios días para fenecer. Bueno, igual que este sicario, Ramón Mercader, un tipejo se infiltra en la residencia de don Miguel de Unamuno y el último día del año 36, el 31 de diciembre del 36, lo asesina igual por la espalda. Esta tesis no tiene un 100% de garantía, pero es lo que más y más se inclinan a creer los estudiosos de la vida de don Miguel de Unamuno. Así que habría muerto asesinado el 31 de diciembre de 1936. Y bueno, eso es cegar a un enorme intelectual cuando estaba en la cima de sus poderes, tenía 72 años, pudo haber seguido escribiendo 10 años más, cosas maravillosas que nos habría deparado, ¿verdad? Pero bueno, no lo quiso así el destino, y entonces muere posiblemente asesinado y reposa hoy en día en el cementerio de San Carlos de Borromeo. Y bueno, inmenso actor, por supuesto, miembro de la Real Academia Española, de la Sociedad de Amigos de Portugal, hijo adoptivo de Salamanca, doctorado honoris causa por la Universidad de Grenoble. No, era una eminencia, Miguel de Unamuno, uno de los hombres más extraordinarios del siglo XX, de los pensadores, poetas, dramaturgos, ensayistas, novelistas, cuentistas más extraordinarios del siglo XX. Ya les dije, amigos, búsquense San Manuel Bueno Mártir, pueden leer Si no Niebla, o si no La Tía Tula, busquen los cuentitos cortos, esos se dejan leer muy bien. Quieren poesía, la tendrán a raudales. Quieren teatro, hay puestas en escenas de Miguel de Unamuno que están en YouTube, las pueden ver, pero tal vez es una forma un poquito más indirecta de llegar a su obra, porque está a la mano del director, de los actores, de los que ponen en escena. Yo hubiera querido una aproximación más personal y directa a él, y luego podemos explorar su teatro. Claro, no estoy diciendo que no valga, no, es teatro de primerísima línea, lo podemos estudiar después. Pero por lo pronto
yo les recomendaría una aproximación sobre todo a sus novelas, a sus cuentos, a su poesía, o si quieren meterse de lleno con su filosofía del sentimiento trágico de la vida y sus escritos sobre el Quijote y Sancho Panza. Y ese es, una vez más, lo tenemos, y no será la última, el escritor invitado que nos va a acompañar hoy con un bellísimo poema que ya vamos a pasar a comentar. Y el poema que he escogido, que he granado para ustedes, queridos amigos, en este programa, del gran Miguel de Unamuno y Jugo, es una miniatura, es un dije, una piedra preciosa, una cosa chiquitita, pero resplandeciente, resplandeciente. Es un poema únicamente de 6 versos seguidos, ¿verdad? Una sola estrofa de 6 versos, lo que se llama una sextina. Un poema de 6 versos es sextina, o bien sexteto. Hay una diferencia. Se hablará de sexteto cuando sea un poema de 6 versos, pero dentro de lo que se considera arte mayor. Arte mayor es cuando son versos de por lo menos en decasílabos, por lo menos 11 sílabas. Eso es arte mayor. Es arte menor, así se le considera cuando son versos cortos, octasílabos, heptasílabos, para abajo. Y en este caso son pentasílabos, son versos de 5 sílabas. Son 6 versos de 5 sílabas. Entonces, no es un sexteto porque son versitos muy cortos. Son lo que se considera arte menor. Para que sea un sexteto necesitaremos sean sí 6 versos, hasta ahí estamos bien, pero tendrían que ser por lo menos endecasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, 11 pies de extensión. Entonces sería un sexteto. No es un sexteto, es técnicamente una sextina, ¿verdad? 6 versos muy cortitos, ¿verdad? 6 versos de 5 sílabas, cada uno de ellos. Es definitivamente arte menor. Y lo voy a leer 2 veces. No tiene título. Se usa como título el incipit, es decir, el primer verso del poema se usa también como título. ¿Es importante que un poema tenga o no tenga título? Es importantísimo. Es importantísimo. Es una primera decisión ya fundamental que el poeta sienta que un poema debe tener título o no. Los sonetos de Shakespeare no tienen título. La mitad de los sonetos la mitad de los poemas de las Flores del Mal de Baudelaire no tienen título. Todos los 29 poemas de Estación de la Fiebre de nuestra querida Ana Istarú no tienen título en ninguno de ellos, simplemente un número romano. Los sonetos de Francesco Petrarca no tienen título. Las rimas de Becker, para irnos a un texto muy conocido, no tienen título, ninguna, ni una sola de ellas. Entonces es importante, sí, es importante que un texto tenga o no tenga título, sobre todo en el caso de los poemas. Recuerden ustedes, yo ya les he dicho anteriormente, hay dentro de la narratología y de la teoría literaria, hay una rama particular que se especializa en estudiar los títulos. Se llama titulología. En francés, titrologie, y fue creada en Francia. Titrologie, en francés títulos se dice titre, y la titulología se dice titrologie, y en español titulología. Parece mentira, yo sé que a ustedes les va a asombrar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la teoría literaria ya haya llegado al punto de generar una rama del conocimiento que estudia los títulos? Bueno, es importante, amigos, porque vieran ustedes qué cantidad inmensa, qué variedad inmensa de títulos hay. Son animalitos que aparecen en una multiplicidad, en una variopinta taxonomía. Hay títulos que son de tipo oracular, anticipativos, ¿verdad?, que adelantan el contenido de lo que sigue. Es uno solo entre tantos. El título oracular. Hay títulos que por el contrario engañan al lector, esconden lo que va a suceder, engañan con respecto al desenlace, sostienen otro nombre. Hay títulos que son apenas de carácter poético, tienen un vínculo mínimo con el texto, apenas un nexo vagamente poético. Hay títulos que no, hay títulos que forman parte del texto,
La caída de la casa Usher, poema de cuento de Edgar Allan Poe, hay una frase que dice The Fall of the House of Usher, la caída de la casa Usher. Casa Tomada de Julio Cortázar, cuento, se llama Casa Tomada, el título, y el cuento termina precisamente con la frase, no se fuese a meter un vagabundo en este momento en la casa ahora, y con la casa tomada. Es decir, son títulos que además figuran en el texto. Es en suma, estamos hablando de una especie muy variada. Dentro de la biodiversidad de los títulos hay todo tipo de animalitos. Es importante saberlo, amigos. Es importante saberlo, que los títulos se clasifican en muy variadas categorías y que existe una ciencia, ¿verdad?, del arte de poner títulos y de estudiar qué tipo de títulos tienen los textos literarios, ¿verdad? No voy a decir que sea lo más importante del mundo, no, amigos. Me limito a decir que es importante, que tiene una importancia relativa. Me limito a decir que no es superfluo, no es una vagabundería, no es una mera frivolidad, no. Como ya han podido observar, es importante, es relevante. Vale la pena saber que existe la titulología. Y dentro de la titulología existe la opción de que no haya título. Bueno, la ausencia de título también es estudiada por la titulología. En un poema tan corto como este es frecuente que no haya título, porque todo el cuerpo del texto quedaría como una especie de animal macrocéfalo. El texto enorme, ¿verdad? Y después 6 versitos cortos, se va a ver aquello como un ser macrocéfalo, el cuerpito canijo, endeble, chiquitito, y el título demasiado aplastante con respecto al cuerpo del texto. Es feo visualmente, desde el punto de vista meramente gráfico, visual resulta feo tener un poemita tan corto y ponerle un título. Entonces, poemas como estos, que casi son apotécnicos, que casi son proverbios o refranes, forman parte del grupo de las microficciones, ¿verdad? Se comprende que no tenga título. Se vería feo un poema como este con título. Entonces Miguel de Unamuno, con excelente juicio, decidió no ponerle título a este poema, que es una maravilla de poema. Repito, son 6 versos de 5 sílabas cada uno y tiene otras características muy interesantes. Entonces vamos a leerlo. Voy a leerlo 2 veces entonces. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, el mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Voy de nuevo. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, la mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Esta maravilla, esta pequeña constelación de palabras es maravillosa por tantas diversas razones. Entonces, son versos de 5 sílabas. El cuerpo canta, 1, 2, 3, 4, 5. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, 1, 2, 3, 4, 5. La mar murmura, el cielo calla y atención al último verso, y el hombre escucha, Ahí hay 2 casos de sinalefas, es decir, 2 sílabas que se funden en una sola. Y él, no y él. Y el hombre escucha. Entonces, y él no se contabilizan como sílabas independientes y él, sino como una sola. Y él. Y el hombre escucha, Entonces sigue siendo un verso de 5 sílabas en virtud de ese fenómeno que se conoce como sinalefa, cuando yo conecto 2 sílabas y él, las conecto porque fonéticamente, desde un punto de vista sonoro, están conectadas. Sería muy feo decir, y el hombre escucha. No. Todo eso tiene que sonar ligado, como una frase melódica. Y el hombre escucha. Además, interesante, en este verso, que es el último del poema, tenemos 2 sinalefas. Y el hombre, y él, ¿verdad? Es que son y él, pero se convierte en una sola sílaba. Y él, y el hombre escucha, hombre, bres,
bre de hombre, y es se convierte también en una sola sílaba. Y el hombre escucha, hombre escucha, bres, bre y es. La última vocal de hombre es e, la primera vocal de escucha es e, de manera que siendo la misma sonoridad es inevitable ligarlas. Hombre escucha, hombre escucha, ¿verdad? Entonces, y el sin alefa, y el hombre escucha, para un total de 5 sílabas. Con 2 sin alefas, conectamos 2 sílabas. Y él, la convertimos en y él, y volvemos a conectar y a 2 sílabas y hacer una sola de ellas. Hombre escucha, bre escucha. No decimos y el hombre escucha. Y el hombre escucha, y el hombre escucha, bres. Entonces hay 2 sin alefas, ¿verdad? Estricto sensu, este último verso tiene 7 sílabas, pero con las 2 sin alefas, donde conectamos y el y breyes para hacer bres, quedamos reducidos a 5 sílabas. Es entonces un poema muy regular, es un poema isométrico. Isométrico significa que tiene la misma métrica, que cada verso tiene la misma métrica, y este lo es en grado sumo. La métrica de este poema es extremadamente rigurosa, ya vamos a ver por qué. Es isométrico. La partícula iso significa que es 2 cosas que son iguales. Un triángulo isósceles tiene 2 lados de la misma longitud, isósceles. Cuando hablamos de isometría, que dos magnitudes, 2 rectas, por ejemplo, que miden lo mismo, son isométricas. Cuando hablamos de isomorfismo, yo puedo decir que, a ver, yo qué sé, que un perro y un lobo son en gran medida isomórficos, sí, son isomórficos, no son idénticos, idénticos es otra cosa, pero hay analogías, hay grandes similitudes entre ciertas razas caninas y los lobos, sí, por supuesto que sí, hay un isomorfismo, son isomórficos, ¿verdad? Entonces, esa partícula, ese prefijo iso, el iso, ¿verdad? Indica es similar, análogo, semejante, de la misma especie. Isomorfismo, isometría, isósceles, el triángulo isósceles, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos que podemos tomar. Entonces, el poema es isométrico, tiene el mismo metro, tiene la misma cantidad de sílabas por verso, a saber, 5 sílabas. Pero no solo eso, es que cada verso está estructurado de la misma manera, ¿verdad? Tenemos el artículo, ¿verdad? El sustantivo y una forma verbal. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, la mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Entonces tenemos el, la, el y el, ¿verdad? El, la, el. Entonces tenemos un artículo, luego tenemos el sustantivo, que son varios, es una enumeración, básicamente. Los sustantivos son cuerpo, sangre, tierra, mar, cielo y hombre. Y algo se predica de todos estos sustantivos, se predica algo. ¿Y en qué consiste el predicado? En un verbo, una forma verbal. Entonces, son versos no solo isométricos, ¿verdad? Todos de 5 sílabas, sino que además tiene la misma estructura. Un artículo, el, luego un sustantivo, cuerpo, y una forma verbal, canta. Nos enteramos de que el cuerpo hace algo, que es cantar, de que la sangre hace algo, que es aullar, de que la tierra hace algo, que es charlar, de que la mar hace algo, que es murmurar, de que el cielo hace algo, es callar, y que el hombre hace algo fundamental, que es escuchar. Entonces, atención, que por todas partes hay isometrías aquí, ¿verdad? Todos los 5 versos obedecen a la misma estructura sintáctica: artículo, el sustantivo y forma verbal, ¿verdad? Y las formas verbales todas están en el presente del indicativo: canta, aúlla, charla, murmura, calla, escucha.
Es muy interesante ver la unidad y la fuerza enorme que deriva este poema justamente de estos rasgos que he mencionado. No solamente son 6 versos, todos ellos pentasílabos, sino que además tienen la misma estructura, artículo, sustantivo, forma verbal. La forma verbal está siempre en el presente del indicativo. Es lo que en poesía se llama una enumeración. Sí, es una enumeración. Esa es una figura poética, ¿verdad? Como tantas otras. Ahora bien, no solo eso, estamos en desde el punto de vista rítmico, es bellísimo, bellísimo que Unamuno solo utiliza palabras graves con acento en la penúltima sílaba. Cuerpo, canta, sangre, aúlla, tierra, charla, mar, murmura, cielo, calla, hombre, escucha. No hay esdrújulas y no hay agudas. Ninguna palabra tiene acento en la última sílaba. Repito, cuerpo. En primer lugar, son casi todas, salvo por murmura, que es trisílaba, casi todas son palabras bisílabas, fuertemente acentuadas en la primera sílaba, en la primera y penúltima sílaba, ¿verdad? Cuerpo, canta, sangre, aúlla, tierra, charla, mar, murmura, cielo, calla, hombre, escucha. Es una cosa muy linda, muy linda, muy linda. Claro, eso le da al verbo una cadencia, le da un acompasamiento, le da un ritmo, ¿verdad? Y es producto de eso. Entonces son palabras, viene el artículo y luego vienen un sustantivo de 2 sílabas, bisílabo grave, con una forma verbal bisílaba grave. Y así es el caso en todos los versos, salvo el verso y la mar murmura. Ahí murmura es trisílabo, ok, muy bien, es trisílabo, pero ¿qué hace Unamuno astutamente para que no se le pasen de los 5 sílabas? La mar murmura, usa un sustantivo monosílabo como es mar. Antes había sido cuerpo bisílabo, sangre bisílabo, tierra bisílabo, cielo bisílabo, hombre bisílabo. Pero ahora que está usando una forma verbal trisílaba, murmura, tiene que usar un sustantivo más cortito. Ya no puede ser bisílabo porque le habría quedado un verso de 6, ¿verdad? De 6 sílabas. Entonces, ¿qué hace? Que acorta el sustantivo. Entonces usa mar, una sola sílaba. No es tierra, sangre, cuerpo, cielo, hombre, no es mar. Se puede permitir usar mar de una sola sílaba para poder acomodar murmura, que son 3 sílabas. Él necesitaba un sustantivo cortito para mantener la estructura de las 5 sílabas. Entonces eligió para este verso un sustantivo monosílabo, mar. Y ahora sí, le podemos añadir una sílaba a la forma verbal, murmura, que son 3 sílabas. Algo así sucede en la última, también en el último verso, y el hombre escucha es trisílabo. El hombre escucha, pero no lo vamos a sentir como trisílabo, merced a la sinalefa. Hombre escucha, bres, bres, bres. Entonces escucha se nos convierte sonoramente en una palabra de solamente 2 sílabas. El hombre escucha, el hombre escucha, el hombre escucha. Sentimos como que es también una palabra grave y con acento en la penúltima sílaba. Entonces, atención a la enorme cantidad de ciencia, de destreza, de oficio, de métier que el poema pone de relieve. ¿Quién lo diría? 6 versitos cortitos, pentasílabos, sin título, una pequeña constelación de palabras, un montoncito de palabras, pero vean ustedes con qué criterio riguroso matemático ha sido construido este poema. Recapitulo:
Son 6 versos, una sixtina. ¿Por qué sixtina y no sexteta? Porque un sexteto o sexteta hubiera sido si fuesen versos largos, por lo menos en decasílabos, lo que se llama arte mayor. Al ser versos cortos se llaman sixtinas. Muy bien. Son 6 versitos cortos, pentasílabos todos ellos. Tienen la misma estructura sintáctica, un artículo, un sustantivo y una forma verbal. Todas las formas verbales están en presente del indicativo y todos los sustantivos son bisílabos graves, ¿verdad? Salvo por mar, que es monosílabo, pero la ausencia de esa segunda sílaba se ve compensada por una forma verbal de 3 sílabas, murmura, y así preservamos 5 sílabas. La mar murmura, claro, queda perfectamente. Y al final, la última también regresa con las 2 sinaleas. Y el hombre escucha. Y el hombre escucha, ¿verdad? Entonces, vean realmente que es extraordinario, ¿verdad? Todos los versitos se dividen básicamente en 2 cosas, un sustantivo y algo que se predica del sustantivo. Y lo que se predica es una forma verbal, el cuerpo. ¿El cuerpo qué hace? Canta. La sangre, primera mitad del segundo verso. ¿Qué hace? Nos lo da la segunda mitad, aúlla. Primera mitad del tercer verso, la tierra, ¿qué hace? Charla. El mar, ¿qué hace? Murmura. El cielo, ¿qué hace? Calla. Y el hombre, ¿qué hace? Escuche. Entonces ahí pueden ver ustedes la belleza, la enorme belleza, la síntesis, la sinopsis, lo apretado, lo conciso y lo perfecto que es. El poema yo lo comparé a un dije, a un diamante, a un ópalo, a una esmeralda. Lo hice con perfecto conocimiento de causa. Este poema es irreductible. Es como un diamante, es durísimo, no lo podemos pulir, no debemos pulirlo. Dios libre, tiene justo lo que necesita. Es una pequeña proeza formal de parte de Miguel de Unamuno, que no solo era un poema, no solo era un poeta de hondísimo pensamiento filosófico, claro, eso es evidente y ahora lo vamos a ver, pero además de eso era un magnífico artesano de la forma, era un magnífico, era un magnífico albañil de las sonoridades, de las sílabas, de las asonancias, de las consonancias, un manipulador virtuoso de la materia prima verbal. Eso es lo que él trabaja, eso, su material es eso. Es como un ebanista, digamos así, de la palabra. Y lo hace con tremendo oficio, con tremendo sentido y de manera perfecta. Entonces, yo quiero comenzar por exaltar y hacer que ustedes tomen conciencia de la inmensa perfección formal del acabado del poema, de la estructura, ¿verdad? Del poema, de lo perfecto que es, de lo homogéneo, lo regular, sí, lo isométrico, y todo ello en solo 6 versos. Y bueno, amigos, vamos a pasar, después de haber estudiado con lupa el andamiaje, la forma en que este poema está ensamblado, put together y held together, vamos a estudiar más propiamente dicho su contenido conceptual. Muy bien. Lo primero que nos dice Miguel de Unamuno, lo primero que nos informa es que el cuerpo canta. Bueno, hay 2 cosas aquí que podemos mencionar. Por supuesto que el cuerpo canta, cualquier cantante lo sabe. Cualquiera de nosotros que cante lo sabe y todos cantamos, así sea debajo de la expresión o en nuestros momentos de ocio, cuando estamos solos y no nos da vergüenza que nadie nos oiga cuán desafinados somos. Sí, claro, cantar sí es una de las funciones fundamentales, ¿verdad? De la vocación musical del ser humano. Es el instrumento natural, el canto es el instrumento natural, un piano no es natural, un violín no es natural, un saxofón no es natural. El canto, en cambio, lo tenemos todos. Por eso conviene educarlo y por eso conviene que las comunidades, que los barrios, que las fábricas tengan coros. Coros, esto no lo digo yo, lo decía enfáticamente Zoltán Kodály, el alfabetizador musical de su tierra, Hungría, ya durante todo lo largo del siglo XX, hombre extraordinario, escribió un corpus de música coral vastísimo y de inmensa calidad para que lo cantaran los agricultores, los mineros, los labradores,
en fin, toda la enorme población proletaria y oprimida de la Hungría bajo el yugo soviético, ¿verdad? Entonces, claro, existe el canto, podemos cantar, tenemos esa facultad, cantar. Decía San Agustín que cantar era orar 2 veces. Está el texto, bueno, cantar un texto religioso, por lo menos, claro que sí, si es un texto religioso, si es un fragmento del canto gregoriano, o una parte de la misa, el Kyrie eleison, el Christi eleison, el Gloria, el Sanctus, el Benedictus, el Agnus Dei, el credo, ¿verdad? Por supuesto. Y si es un fragmento del Crucifixus, el Resurrexit, montones de textos sacros pueden ser cantados. Entonces decía San Agustín, bueno, cantar un texto sacro es orar 2 veces, por cuanto estamos enunciando el contenido, digamos, tético del texto, el contenido teológico, el contenido salvífico, soteriológico del texto, pero también porque estamos enunciándolo, pero además le estamos añadiendo música, lo estamos convirtiendo en música, ese milagro que consiste en tomar una serie de fonemas y hacer música con ellos, con su propio ritmo y su propia melodía, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, tenemos el don del canto, la dádiva divina del canto, el privilegio del canto. Es un privilegio que solemos no usar como deberíamos, atención. Solemos, no sé, nuestro país viviría mucho mejor y sería mucho más feliz si la gente tuviera instrucción vocal, si hubieran coros en todas las iglesias y en todas las fábricas y en todos los lugares, ¿verdad? Que hubiese coros y maestros que dirigieran esos coros. Nos haría tanto bien desde todos los puntos de vista, para el espíritu, para la moral, para las emociones, para el ánimo, para todo. Cantar es una bendición, es una gracia divina. Es una pena que no la utilicemos, que no la cultivemos como deberíamos. Entonces, el cuerpo canta, nos dice Miguel de Unamuno. Pues claro que canta. El cuerpo es una sinfonía ambulante. Hace más sonidos que cualquier orquesta sinfónica concebible. Pónganse un estetoscopio, amigos, y se escuchan a ustedes mismos. Auscúltense el corazón, el estetoscopio, oigan el tipo de respiración, cómo es el tipo de respiración en la inhalación y en la exhalación, en qué difiere un sonido del otro, qué matices diversos hay en el sonido que el estetoscopio nos revela en diferentes pacientes. La sangre ruge al ser propelida por el corazón a través de nuestras arterias y de nuestras venas. Va con un rugido de infierno, un rugido de tsunami, un rugido de marejada. No lo oímos, por supuesto, pero ahí está. La sangre ruge al correr por esos cauces maravillosos, azulados, vastos o chiquititos y afiligranados que son las venas y las arterias, ¿verdad? Claro que sí. El estómago es un cantante de primera, es un cantor natural, vive cantando, todo el día pasa cantando, haciendo ruidos de uno o de otro tipo, algunos más lindos que otros, convengo, pero sí, el estómago está cantando todo el tiempo, ¿cierto o no? Nuestra respiración, no la oímos, pero ahí está, el aire que entra y sale de las fosas nasales también está generando sonido. Los huesos al entrechocar, al tocarse unos con otros, los músculos al ser convocados, al extenderse, al contraerse, todo movimiento, extensión, flexión, supinación, prosupinación, todo lo que implique movimiento en el cuerpo, y en el cuerpo todo es movimiento, va a generar sonido, va a generar ruido, dirán algunos, sonido otros, dice Unamuno que más bien música, porque el cuerpo canta y cantar ya es un fenómeno musical, sean los jilgueros, los ruiseñores, las alondras, el cuco, pajaritos canoros, pajaritos que cantan, o sea Luciano Pavarotti, ¿verdad? Por igual cantan, o cantaba Luciano, ¿verdad? ¿Cómo lo echamos de menos?
Ay, recuerdo cuando murió en el 2006, sentí que se me caía el espíritu hasta los pies. Bueno, pequeña digresión para hacerle ese pequeño tributo al gran maestro. Entonces, el cuerpo canta, sí, el cuerpo es una orquesta sinfónica. El cuerpo canta permanentemente. Algunos de los sonidos que produce, convengo, son menos románticos que otros, pero el hecho es que está produciendo sonidos constantemente. Y algo que está produciendo sonido constantemente es que está vivo, que está intensamente vivo. Un cuerpo saludable está produciendo sonido todo el tiempo. Voy a hacer aquí una pequeña digresión. Algunos juzgarán que es un poco extravagante. Allá en 1966, yo no la vi en el cine, la vi en la televisión, años después. Se hizo una película que se llama Viaje Fantástico, Fantastic Voyage, Viaje Fantástico. Era una película, estaba Stephen Boyd, el actor, estaba también Donald Pleasence, gran actor, hacía del malo, del villano, estaba Arthur Kennedy, Edmund O'Brien, estaba Raquel Welch, en la que habría sido su primera o segunda película, y ya se nos murió el año antepasado. Qué cosas, ¿ah? Qué cosas, qué cosas. Y bueno, ahí en los 66 estaba convirtiéndose en el gran ídolo y emblema sexual que fue durante todos los años 60 y 70, parte de los 80. Raquel Welch. Entonces, ese era el cast. Y el argumento de la película era muy ingenioso, muy Julio Verneano, de hecho. Un científico destacadísimo que tenía algunos secretos de física, de química, etcétera, etcétera. Eh, Queda inconsciente porque hay un coágulo que le obstruye una vena en el cerebro, una embolia cerebral, de tal manera que toman a un grupo de hombres, de científicos, y mediante un rayo especial los disminuyen de tamaño. Sí, un poquito el estilo de la chiquitolina, sí, de acuerdo, del que Chapulín Colorado, pero es otro principio. Los reducen a tamaño de glóbulos, a tamaños de células unicelulares, ¿verdad? Los reducen chiquitititos y luego los inyectan dentro del organismo del hombre para que estas personas diminutas vayan dentro de la formidable geografía anatómica, dentro de los órganos, las arterias pasan por los pulmones, el hígado, se ve el descomunal corazón palpitando, ¿verdad? Para que vayan justo al punto en el cerebro donde está el trombo, donde está el coágulo, y lo destruyan con rayos láser. Bueno, hay un conspirador a bordo de la navecita, porque ellos van en una navecita, una especie de batiscafo. Hay un conspirador que intenta que todo fracase y por poco lo logra. Ahora, el punto de suspenso de la película es que ellos tenían que hacer eso en un tiempo muy medido, porque la acción reductora del rayo que les habían aplicado duraba poco. Entonces, lo que iba a suceder es que ellos volverían a su estado natural, romperían el cráneo del hombre, saldrían, lo partirían en 1000 pedazos y ahí muere el científico y podrían morir ellos también. De modo que todos contrarreloj. Es un argumento así narrado, puede parecer un poco tonto, pero es una magnífica película. Y usa mucho, por cierto, que estaba de moda, ¿verdad? La estética, la estética de lo psicodélico, la estética del psicodelismo, ¿verdad? Los colores que se ven dentro del cuerpo humano son muy psicodélicos. Podría uno sentir que está en la discoteca 54 allá en los años 60. Es una linda película, muy verneana, muy digna de Julio Verne. Puedo recomendársela, véanla, véanla. Sé que se está haciendo una remake en el momento actual y ahí correré a verla. La premisa es muy ingeniosa. Un viaje dentro del organismo humano. De nuevo, cuando pasan por las fosas nasales, cuando pasan por los pulmones, aquellas enormes estructuras que parecen como vitrinas de catedrales góticas, vitrales de catedrales góticas, no vitrinas, vitrales, rosetones góticos, ¿verdad? Muy impresionante a la vista, los glóbulos blancos que los atacan, pues que ellos son un cuerpo ajeno a su entorno que está invadiendo, entonces son atacados por glóbulos blancos. La navecita en la que viajan, el batiscafo, es atacado por los glóbulos blancos. Bueno,
No les voy a contar el desenlace de la película, véanla o espérense a la remake. Con absoluta certeza la remake va a tener mucho mejores efectos especiales porque va a usar imágenes digitalmente manipuladas y eso por supuesto genera un efecto más realista. Pero eso no quita, eso no le va a quitar nunca la magia a esa primera versión. ¿Por qué me permití esta digresión cinematográfica? Porque si algo me impresionó en esa película era la cantidad de sonidos insólita que uno oía conforme la capsulita se iba moviendo a través del cuerpo humano. Cuando llegaban cerca del corazón, a escala de las celulitas que eran ellos, los protagonistas, los pálpitos del corazón sonaban como bombas atómicas. Eran impactos, eran profundos, oscuros, gruesos, cavernosos. Daba miedo acercarse al corazón. Y sentían el vaivén de la sangre que los arrastraba y los traía una especie de marea con ida y con resaca, ¿verdad? Muy impresionante, muy impresionante. Entonces, si algo me impresionó desde mis, tendría yo, bueno, no la vi en el cine, la vi después, tendría 7 años de edad, cuando 6 o 7 años. Fue la música que producía ese cuerpo adentro, visto desde adentro. Y las imágenes espectaculares, ¿verdad? El formidable paisaje interno de los órganos humanos era extraordinario y toda la maravillosa música que producía, los sonidos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo canta, nos dice Unamuno. Entonces yo, bueno, lo pongo en relación con esa película de 1966, donde el pobre Don Miguel, que muere en el 36, jamás se hubiera imaginado en su vida que 30 años más tarde iba a ser una película donde se veía al cuerpo cantar. Y ni se imaginó cosa parecida, nunca. Pero bueno, sí, el cuerpo canta, nos hace sentir, a priori pensaríamos que es un cántico alegre, el cuerpo canta. Cantar no es lo propio de los enfermos o de los moribundos. Cantar es un acto afirmativo de la vida, afirma la vida. Es un acto de aseveración, de afirmación, ¿verdad? Es un acto que energiza, que vigoriza, cantar. Aún cantar dentro del dolor, como lo hacen algunas tribus de la Hungría profunda, esto lo estudiaron Bartók y Kodály profundamente. Hacían lo que se llamaba lamentos sekeli. Los lamentos sekeli eran los días fúnebres en que la gente iba a los cementerios, días dedicados a los muertos, y lloraban y se lamentaban delante de las tumbas. Y decía Kodály, parecía que los cementerios se convertían en enormes órganos de tubos. Salían todo tipo de sonidos, todo tipo de lamentos, de quejidos, de gemidos, ¿verdad? Pero muy musicales, muy bellos. No era una vulgar lloradera, era muy bello. Lamentos Sekeli, S-Z-E-K-E-L-Y, Sekeli, S-Z-E-K-E-L-Y. Eh, entonces, claro, también pueden ser cantos, sí, lacerantes y tristes, pero lo importante es el cuerpo canta, ¿verdad? Y el segundo verso nos dice, la sangre aúlla. Caramba, la sangre aúlla. Aquí tenemos un zoomorfismo, porque lo propio de aullar, ¿quiénes aullan? Bueno, aullan los lobos, los coyotes, los perros. Aullar no es lo propio de un ser humano, pero tampoco es un ser humano, es la sangre. Aquí podemos estar hablando claramente de un zoomorfismo, ¿verdad? Se le atribuye al cuerpo humano o al ser humano un rasgo que es propio de un animal. El aullar es propio, como ya dijimos, de los perros, los lobos, los zorros, los coyotes, miles de animales sin duda que no recuerdo en este momento y que no sé, que desconozco. La sangre aúlla. Bueno, con esto nos quiere decir Unamuno, la sangre es algo más tectónico, más telúrico, más carnal, más raigal es la palabra. La sangre mucho más que el cuerpo. La sangre no canta, ¿no? Cantar presupone cierto nivel de civilización. Cantamos más o menos, intentamos afinar nuestras notas, ¿verdad? Eh, lo de la sangre no es un canto, es un aullido. Ese aullido puede ser feroz,
puede ser intimidante, puede estar lleno de melancolía, puede indicar hambre intensa, puede indicar muchas cosas. Un animal en celo puede aullar ferozmente también, puede indicar el deseo sexual, pero en todo caso son cosas muy terrenas. Aquí Unamuno está anclando a la criatura humana en su más profunda, endémica animalidad, ¿verdad? Eso es la virtud de este verso. La sangre aúlla. Es el animal en nosotros, es el animal que nos habita. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es el Mr. Hyde, el animal, el licántropo, el hombre lobo, el hombre que se transforma en lobo, también llamado el lobo humano, ¿verdad? En las películas de terror góticas, blanco y negro de Hollywood de los tempranos años 40, el hombre humano, el lobo humano. Lon Chaney Jr. hacía ese papel. Entonces, la sangre aúlla. Sí, el cuerpo tiene mucho que es puro automatismo natural, puro automatismo animal, y en tanto que cuestión, sí, telúrica es muy violento. Es muy violento, es natural, es impulso, es instinto puro. La sangre aúlla. Una enorme diferencia de canta aúlla. ¿Verdad? Bajamos del canto, expresión excelsa de lo civilizado, a aullar, expresión de lo primario, de lo primitivo. Pasamos al tercer verso. La tierra charla. Cuán lindo, cuán hermoso, cuán hermoso. La tierra charla, sí, claro. La tierra charla, por supuesto. Pienso ya nomás en el ciclo de canciones de Gustav Mahler, el canto de la tierra, ¿verdad? El canto de la tierra. Das Lied von der Erde, el canto de la tierra. Bueno, pero aquí la tierra no canta, charla, conversa. Como dirían los mexicanos, platica, la tierra charla. Es cierto que la tierra charla, es cierto. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que con un poquito de viento que corre en una tarde como hoy, particularmente ventosa, de pronto sentimos que las hierbas del zacate en el jardín charlan unas con otras, ¿verdad? Charlan, generan pequeños sonidos y generan pequeños grupos de sonidos y de pronto todas esas hierbecillas del jardín se convierten en un coro con cientos de miles de miembros cantando, cuando el aire de la tarde los mece, o cuando el sol los hace erguirse, o los seca, o los agosta, ¿verdad? O cuando la lluvia los revigoriza. Sí, la tierra charla. Dense cuenta que lo que estamos usando son formas verbales que tienen todas que ver con sonido o música. Canta, aúlla y charla. Sí, por supuesto, la tierra charla. Y además, la tierra está poblada por cuánta cantidad de seres. Entre ellos, el animalito humano, que por supuesto que charla, es lo que estamos haciendo aquí mismo. Usted, querido amigo o amiga que me oye, y yo estamos charlando. ¿Verdad? Los animales charlan entre sí, tienen códigos cínicos muy, muy complejos. Los chimpancés, las colonias de chimpancés más evolucionadas, tienen vocabularios extraordinarios. Tienen cientos de palabras o de signos, de signos, de códigos cínicos, gestuales a veces, de sonido. Ellos saben anunciar donde viene una serpiente, donde se acerca un león, saben alertarse unos a otros, saben expresar el deseo cuando quieren copular o cuando quieren batallar. Tienen una cantidad de signos, es impresionante. Les diré, amigos, que el vocabulario básico de un estudiante costarricense en secundaria es de 500 palabras. ¿Saben cuántas palabras tenía don Miguel de Cervantes? Y no todas las usó en el Quijote, pero cuántas otras las usó en sus novelas ejemplares, El licenciado Vidriera y otras obras notables que escribió. 23,000 palabras era el léxico de Miguel de Cervantes Saavedra. 23,000 palabras, eso se ha computarizado, se ha contado, se ha estimado muy bien. Para eso ha servido la inteligencia artificial. Bueno, entonces sí, 23,000 palabras para el más grande escritor español de todos los tiempos, contra 500 palabritas, que es lo que manipula un colegial promedio en Costa Rica. Ya hay colonias de delfines muy evolucionados y colonias de chimpancés que tienen más
palabras, por así decirlo. No todas son palabras, porque muchas veces son códigos gestuales. Tienen más códigos sígnicos, más códigos de signos que un estudiante nuestro de secundaria. Es decir, nos hemos hundido a un nivel subsimiesco, subchimpancé y subcetáceo por debajo de los delfines. Y en esa dirección parece que vamos a seguir yendo, ¿verdad? Pero en todo caso, por supuesto que la Tierra charla. La Tierra está poblada de animalitos muy locuaces. Tienen que charlar. Charlar es una condición de posibilidad de la vida. Charlarse, comunicarse, es una necesidad vital. Es fundamental para la sobrevivencia. Una especie cuyos miembros no se comunican perece. Perece porque tienen que ayudarse dando signos de alerta y de peligro y de muchas otras cosas. Entonces, por supuesto, son animalitos muy locuaces. Todos los que habitamos la Tierra somos animalitos más o menos locuaces. Repito, es una necesidad vital. Pasamos al cuarto verso. La mar murmura. Qué lindo verso. La mar murmura. Porque atención, aquí él está utilizando asonancias y consonancias. Asonancias es cuando hay reiteración de vocales. Mar y la A de murmura. Mar murmura, ¿verdad? Y también de consonancias cuando son reiteración de consonantes, y en este caso de las M's, la mar murmura, y las R's, la mar murmura. Es una maravilla. Es una maravilla lo que propone aquí Unamuno. Qué verso tan lindo. Qué verso tan lindo. Qué sonoridad tan linda. La mar murmura, la mar murmura. Porque murmura tiene casi dos mares, ¿verdad? Mur y mur. Mar, mur y mur, ¿verdad? Tiene dos mares, murmura, pero con U en lugar de A. La mar murmura, mar murmura. Y la estructura silábica es A, A, U, U, A. La mar murmura, A, A, U, U, A. Qué verso tan lindo. La mar murmura. Nos da la impresión de que la sonoridad misma a un nivel puramente prosódico, puramente fónico, de que el verso está diciendo o imitando o simulando el rumor marino. La mar murmura, la mar murmura, la mar murmura. Es bellísimo esto. La mar murmura. Hay mar por todas partes, ¿verdad? Es una sinfonía de la M, de la U, de la A y de la R. Hay consonancias, asonancias por todas partes. Repito, asonancias cuando hay redundancia de sonidos vocálicos. En este caso la A, la mar murmura, y la U murmura. Hay solo dos tipos de vocales, As y Us, y están en forma ABA, ¿verdad? Está la A y la U y la A. La mar murmura. Es bellísimo. Es un verso que murmura. Es un verso que no solo nos informa a un nivel tético de que la mar murmura, sino que nos genera la ilusión de que estamos oyendo el murmullo del mar. La mar murmura, la mar murmura. Es como cuando Edgar Allan Poe, en el poema Las campanas, The Bells, que puso en música Rachmaninoff, en una obra soberbia, por cierto, coro y orquesta soberbia. Cuando Edgar Allan Poe nos habla de las campanas, y nos dice bells, 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 the tinkling of the bells, the bells, the bells, the bells, bells, bells. Él no nos habla sobre las campanas, él no teoriza las campanas, él deja que las campanas te digan a sí mismas, bell, 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 bells, y el rato oímos que aquello es como un tañer infinito, el tañido de las campanas, el redoble de las campanas, ¿verdad? Es bellísimo. Bells, 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 bells. En manos de un buen lector es maravilloso. Les pongo otro ejemplo, un ejemplo del francés, de Racine, Jean Racine, dramaturgo francés del siglo barroco, del siglo XVII, el siglo de oro francés, que coincide con el siglo de oro español, ¿verdad? El siglo de Cervantes, Calderón, Lope de Vega, coincide con el siglo de Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, ¿verdad?
Descartes, imagínense, y Pascal, para hablar de filósofos. Ese siglo XVII fue de oro tanto en España como en Francia. Y entonces, la mar murmura, es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí, les hablaba de Racine. Racine tiene un parlamento en que un personaje ve a otro que se acerca hacia él con un nido de serpientes en la cabeza. Entonces el personaje, aterrorizado al ver aquella aparición, dice: ¿Por qué son ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Repito, ¿por qué son ces serpents qui sifflent sur vos têtes? ¿Para quién son esas serpientes que silban sobre tu cabeza? Muy impresionante, muy impresionante. Racine pudo haberse gastado, y era teatro en poesía, atención, ¿verdad? Era teatro en verso métrico, medido y rimado rigurosamente, ¿verdad? Él pudo haberse puesto a hablar sobre la forma en que las serpientes bisbiciaban, ¿verdad? Sibilaban al salir raudo de sus lenguas bífidas, pero no las teoriza, deja que ellas generen la impresión de su propia presencia, deja que ellas se hagan presentes, que ellas se digan a sí mismas, que ellas muestren de una vez su sonido bisbistante, siniestramente sibilante. Entonces usa un verso saturado con la sibilancia S. ¿Por qué son ces serpents qui sifflent sur vos têtes? ¿Cuál es la sonoridad que predomina ahí? ¿Por qué son ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La S, la de la serpiente bisbiciando. Maravilloso. Bueno, como aquí Unamuno, la mar murmura. Sentimos los borborismos, ¿verdad? De la espuma, de las olitas cuando llegan afuera, de las olas, quizás en la noche, ese sonido de las olas en la noche que es tan apaciguante, tan bello, tan hermoso. La mar murmura. Qué cosa tan linda, por el amor de Dios. Ese verso es el verso más lindo de este poema. Pero pasamos al quinto verso. El cielo calla. De nuevo, el cielo calla. Ahora es de nuevo un artículo y luego cielo calla, un sustantivo cielo y una forma de calla. Ambos bisílabos, ambos graves y ambos no se podrían más simples. Cielo calla, el cielo calla. Qué interesante, porque en esa sinfonía del mundo, donde el cuerpo canta, la sangre huye, la tierra charla y la mar murmura, el cielo resulta que calla, el cielo guarda silencio. Recuerden lo que decía Pascal, Blas Pascal, lo acabamos de mencionar, gran filósofo del siglo de oro francés, un poquito posterior a Descartes, pero siempre dentro del siglo XVII. Pascal decía: el silencio infinito de los espacios siderales me aterroriza. Repito, el silencio infinito de los espacios siderales me aterroriza. Otra traducción posible es: el silencio infinito de los espacios constelados me aterroriza. Eso decía Pascal. Y qué cosa, es un sentimiento que yo comparto. A mí, chiquillo, me daba mucho miedo ver el firmamento, sobre todo en las noches claritas, ¿verdad? De diciembre, de enero, o las noches en el campo, donde la Vía Láctea no tiene competir con las luces de la ciudad y se ve en todo su esplendor. Me daba miedo, chiquillo, y me sigue dando miedo, a decir verdad, ver aquella inmensidad, cielo santo, es un universo que tiene 13.600 millones de años de existir. 13.600 millones de años de existir sobre la faz de la Tierra. 13.600 millones. Los dinosaurios vivieron hace 60 millones, ayer, hace nada. ¿Y cuánto territorio, cuánto espacio recorre la luz en un año? ¿Cuánto es un año luz en términos de distancia? Se los voy a decir.
96.4 billones de kilómetros. Eso es un año luz. Repito, 96.4 billones con B de burro, billones, 96.4 billones de kilómetros. Eso es la distancia que corresponde a un año luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por hora, ¿verdad? Poco más de 300.000 kilómetros por hora, y necesita un año para recorrer 96.4 billones de kilómetros. Y el universo tiene 13.600 millones de años luz, donde cada uno de esos años luz presupone, repito, 96, no, 96, no, no, 946, perdón, ¿sí? Billones de años luz, de kilómetros, perdón, de kilómetros. Enredado estoy. Bueno, ya les quedó claro más o menos la proporción. Sí, eso es. De tal manera que son magnitudes que escapan a nuestra concepción, escapan, no podemos siquiera concebirlas. Está en una escala que el cerebro tiene enorme dificultad para concebir. Es imposible imaginarlas. Forman parte de lo que Kant hubiera llamado el noúmeno, no el fenómeno. El fenómeno es lo que vemos, lo que se muestra en la superficie de la realidad, la superficie fenomenológica de la realidad, ¿verdad? Vemos el fenómeno, un relámpago, por ejemplo, no vemos el noúmeno. El noúmeno es el fenómeno eléctrico subyacente ahí detrás que produjo eso visible, fenoménico, iba a decir palpable, pero no queremos tocar un relámpago, ¿verdad? Que es la luz del relámpago. Tiene una dimensión fenomenológica y una dimensión nouménica, ¿verdad? Una parte que no vemos, que está oculta allá atrás, y otra parte que es la fenoménica, ¿verdad? Que se produce en el terreno de los fenómenos, de lo visible, de lo audible, en este caso el relámpago y el trueno. Y aquí resulta que el cielo calla, entonces Unamuno inserta de pronto un compás de silencio, el cielo calla, y es el más breve de los versos. Todos son breves porque ninguno va más allá de 5 sílabas, pero cuando lo ven escrito van a ver que se ve, visualmente se ve más chiquitito, más cortito. El cielo calla, y, y se ve más cortito, y eso es muy importante porque, lo repito por enésima vez, un poema es algo que no solamente se escucha o se lee, sino que es algo que se ve. Un poema es un dibujo a su manera. La disposición de los fonemas, de las letras sobre el papel, de los versos, los espacios, la distanciación entre los diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay o no hay sangría, todo eso es parte de la poesía. Es muy importante tener en cuenta la dimensión visual, gráfica, pictórica del poema. No en balde, el gran Guillaume Apollinaire, gran poeta francés, principio del siglo XX, inventó los famosos caligramas, que eran poemas que a la vez dibujaban figuras concretas, ¿verdad? Hay un poema que dibuja la Torre Eiffel, hay un poema que dibuja una paloma, hay un poema que dibuja una fuente, hay otro poema donde los versos dibujan a un hombre con un sombrero. Caligramas, así los pueden buscar como caligramas. Apollinaire, A-P-P-O, no, Apollinaire. No quiero darles el nombre mal, eso haremos mejor en revisarlo. Guillaume es Guillermo, ¿verdad? Guillaume. Entonces, Guillaume Apollinaire es A-P, una sola, A-P-O-L-L-I-N-A-I-R-E, Apollinaire. Ese es el gran poeta que creó la forma de los caligramas, que son entre poemas y dibujos, cosas lindísimas.
Claro, como es un dibujo, a veces cuesta a uno entender por dónde tiene que empezar y dónde termina, ¿verdad? Si comienza uno por la base de la Torre Eiffel o por la cima, la antena de la Torre Eiffel en el dibujito poema que es el caligrama. Pero, pero vale la pena explorarlos. Véanlos, véanlos. No solo es una curiosidad muy llamativa, es algo muy bello también. Esa forma híbrida entre el dibujo y el texto, entre el dibujo y la literatura. Una literatura que hace dibujos. Eh, no es el único que lo ha hecho. Octavio Paz lo hizo con sus famosos topoemas, ¿verdad? Lo han hecho otros grandes escritores también. Varios diversos escritores franceses importantes han utilizado bueno, los ideogramas son en gran medida formas híbridas entre la escritura y el dibujo. Son entre escritura y dibujo, ¿verdad? Los ideogramas, los pictogramas, que no son lo mismo, son formas híbridas entre dibujo y escritura, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien, volvemos a nuestro poema. Y el cielo calla, caramba. Entonces, aquí hay Unamuno en esta catarata de actividad vital, irreprimible, ¿verdad? Una catarata, canta, huya, charla, murmura. De pronto, el cielo calla. El cielo guarda silencio. El que más hubiéramos querido que hable, no, ese nos inflige su silencio, ese que aterrizaba a Blas Pascal. Y después de ese silencio, Unamuno nos deja caer el último verso, y el hombre escucha. El cielo calla y el hombre escucha. Pero la impresión que nos da no es tanto que el hombre escucha el canto del cuerpo, el aullido de la sangre, la charla de la tierra, el murmullo del mar. Lo que el hombre principalmente escucha aquí, sentimos, es el silencio del cielo, el callar del cielo, porque hay una partícula conectiva entre el penúltimo y el último verso y es y. El cielo calla y el hombre escucha. Ese y conecta sintácticamente, conecta semánticamente sobre todo el último verso al penúltimo. El cielo calla y el hombre escucha. El hombre escucha sobre todo, es el callar, es el silencio enigmático, insondable, impenetrable, indescifrable del cielo y eterno, ¿verdad? El cielo calla y el hombre escucha. El hombre escucha, el hombre no cesa de interrogar el firmamento. Lo he interrogado de todas las maneras posibles, ¿verdad? Lo interroga y lo interroga y lo interroga. Y el cielo persiste en callar y en callar y en callar. El silencio eterno de Dios, el silencio de los astros, que es silencio para nosotros. Si nos acercamos ya al raudo paso de un cometa que surca 75 kilómetros en un segundo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero aquí desde la Tierra, exiliados en esta islita, en esta navecita espacial redondita que es la Tierra, en este granito de arena, ¿verdad? Escuchamos el cielo y el cielo calla. El cielo calla. De pronto nos puede guiñar un ojo bajo la forma de una estrella fugaz. Bien, un guiño de ojos. Gracias. Se agradece profundamente el guiño de ojos, el saludito. Bien. Pero no nos habla, ¿verdad? El cielo no nos habla. La tormenta ya es otra cosa. La tormenta es un fenómeno de nubes, de humedad, de agua, de electricidad y aquí abajo. Ya es un fenómeno que está aquí en la Tierra. Pero el alto, el inalcanzable firmamento de las estrellas más lejanas, ¿verdad? No están, no, ahí escuchamos y escuchamos y aguzamos nuestros oídos tanto como nos es posible y, y no, ahí de pronto no recibimos respuesta. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y vemos el firmamento, lo vemos a través de un telescopio, el telescopio Hubble, por ejemplo, posiblemente el más potente que tenga
el mundo. Hay otros, el telescopio James Webb, ¿verdad? Y hemos detectado la estrella más lejana jamás observada de la Tierra. Y se los voy a decir, tiene un nombre lindo, Earendel, la estrella Earendel, con diéresis sobre la A, Earendel. Sí, la ha detectado el telescopio espacial Hubble y el James Webb también. Y la luz de esa estrella, agárrense a sus sillas, la luz de esa estrella ha viajado 12.900 millones de años para llegar a la Tierra. Es una estrella muy vieja, por lo tanto, y es una estrella que muy próxima al nacimiento mismo del Big Bang, ¿verdad? El universo, con sus 13.600 millones de años de existencia, tenía apenas un 7% de su edad actual cuando surgió la estrella Earendel, la más lejana que podemos detectar, y las habrá sin duda más lejanas, pero no las detectamos. Repito, está a 12.900 millones de años, ¿verdad? Para llegar a la Tierra, ¿verdad? Y recordemos que un año luz cubre 9.46 billones de kilómetros de extensión, ¿verdad? Para que nos formen una idea. Esto da vértigo, yo sé, esto marea, esto asusta, esto nos hace sentir como insignificantes. Bueno, que yo qué sé, a mí me parece muy mágico, muy bello. Earendel significa estrella de la mañana en el inglés antiguo, en el inglés arcaico, Earendel. Bueno, es una cosa, ¿verdad? Una cosa impresionante, impresionante. Y entonces es una estrella que procede de una época muy temprana del universo, ¿verdad? Y antes de Earendel, la estrella más lejana era Ícaro, ¿verdad? Detectada en el 2018 mediante un lente gravitacional, y su luz había durado 9.000 millones de años en llegar a la Tierra. Pero esta ha durado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra. Y bueno, con estas imágenes cierra don Miguel de Unamuno su maravilloso poema, ¿verdad? Su maravilloso poema. Un poema cortito, sinóptico, conciso, breve, todo lo que lo hemos calificado, ¿verdad? Con versos pentasilábicos, sí, ¿verdad? En estilo de Sixtina, ¿verdad? Solamente 6 versos, todos con la misma estructura, todos con la misma estructura. El, el, el artículo, ¿verdad? El sustantivo y la forma verbal, usando solamente palabras graves por todas partes. Hombre, escucha, cielo, calla, murmura, tierra, charla, aúlla, sangre, cuerpo, canta. La única palabra que, bueno, aparte de los artículos, la única palabra, el único sustantivo o forma verbal que utiliza que no es bisílaba es mar, que es un monosílabo. Pero ya vimos mediante qué procedimiento él compensa en ese verbo para llegar a las 5 sílabas. Si pone un sustantivo monosílabo, pero le conecta una forma verbal trisílaba, murmura. Qué poema más lindo. Lo leo una vez más. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, la mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha. Amigos, ha sido un privilegio. Estoy para variar erizado de emoción con este texto tan hermoso. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este poemita del gran Miguel de Unamuno y Hugo. Un abrazo para todos con todo el cariño del mundo y toda la gratitud del mundo. Nos escucharemos muy pronto.